de acuerdo? Sí. Ok. ¿Sabes qué? Abre las ventanas o algo. No, Ya, y bueno. pero mejor el aire, ¿no? Las dos. Para que No, porque circule. si vamos a estar en movimiento, el viento me va a mover el pelo, se me va a meter en la boca y todo eso. Sigue siendo mujer, ¿eh? Sí, claro. Sí, Claro sí. que sí, que más diga sigo siendo mujer, pues soy mujer. Ay, que fuera un trazo. No, es que mi cabello, sí. O sea, se puede estar quemando el universo, pero el cabello no se puede. Buen sábado, amigos y amigas de México Libertario, a todos los libertarios, liberales de México. Este es el último día de eventos de Vanessa Vallejo en México. Y como siempre, ya como queremos que se haga una tradición México Libertario, vamos a hacer la entrevista en el auto, en el camino hacia el último evento que tiene Vanessa Vallejo aquí en México, en el Foro Lenin. Ella va a platicar con otras mujeres libertarias. Y la primera cosa que me viene y que me salta mucho, porque pues platicando, debatiendo y discutiendo con gente que a veces está en los foros, en nuestras páginas, etcétera, nos brincan preguntas que le queremos hacer. Pero bueno, queremos que Vanessa nos platique. Primero, recordar que las personas que vienen a nuestros eventos, conversatorios, son ante todo humanos. Entonces queremos preguntarle a Vanessa, ¿cuál fue su formación académica? O sea, ¿hasta qué año estudió? ¿Cuál es su grado de estudios? ¿Cuál es su licenciatura, su máster, por favor? Bueno, yo estudié economía, soy economista. Esa es mi formación. ¿Cuál es su alma mater? ¿Cuál es su universidad? Es una universidad estatal que queda en Cali, que es una ciudad, digamos, la tercera ciudad más importante de Colombia. Y bueno, estudié en la universidad estatal. ¿Cuál es tu especialidad de tu máster, tu licenciatura? ¿Es economía? Economía. ¿De pequeña tú deseabas dedicarte a la economía? No, mira que yo quería ser escritora y entonces quería estudiar literatura, pero mi mamá, que era una señora muy práctica, me dijo, bueno, si tú lo que quieres es leer, pues quédate en la casa leyendo, pero yo no te voy a pagar literatura porque eso no te va a servir para nada. Entonces, pues me tocó que estudiar economía. Bueno, ya a mí me gustaba, pero quería estudiar literatura, era como mi segunda opción economía. Pero pues a partir de lo que me dijo mi mamá, me tocó estudiar economía y que se lo agradezco muchísimo que me haya dicho eso, porque sería en este momento, quién sabe qué tipo de mamerta, y sí, seguro andaría por ahí por el mundo dando conferencias, pero quién sabe qué tipo de izquierdista, quién sabe qué cosas estaría diciendo. ¿En qué año fue el año en que Vanessa empezó a buscar o a conocer o a rascar, escarbar dentro de las universidades estatales, porque hay poco de lo liberal? ¿En qué año fue que Vanessa empezó a descubrir las ideas liberales? Ay, pues mira, yo no sé, no me acuerdo exactamente qué año era, pero eso será como, no, tal vez 9 años, por ahí, 8 años, no sé, que empecé. Yo primero era una Chicago Girl, primero era fan de Friedman, eso fue ya, digamos, terminando mi carrera. Y bueno, era fan de Friedman y una vez viendo videos de Friedman, que era lo que hacía los fines de semana en mi casa, YouTube me recomienda al lado un video de Huerta de Soto. Y bueno, yo llego a saber qué es la escuela austriaca, porque fíjate que estudié economía, y a pesar de que estudié economía, a mí nunca nadie, ni siquiera me mencionó ni a Mises, ni a Hayek, ni a Rothbard, ni a nadie. O sea, no, nada. Se mencionaba a Friedman y era como el diablo igual. Era como esos neoliberales que siguen a Friedman. Y bueno, viendo un video de Friedman, llegué a un video de Huerta de Soto. Y claro, primero lo que me impresionó fue su estilo. Yo estaba acostumbrado a unos profesores de economía aburridísimos. Y llega Huerta de Soto con esa facilidad para explicar las cosas y con ese carisma que tiene él y con esa energía que le pone, que él siempre dice que él se esfuerza mucho dando sus clases y siempre intenta dar lo mejor de sí. Y bueno, viendo ese video ya de ahí en adelante seguí por mi cuenta como la mayoría de libertarios, que fíjate tú que la mayoría de libertarios no es gente que haya estudiado allá en España con Huerta de Soto, sino la mayoría de libertarios somos autodidactas y nos hemos educado por internet y buscando libros que muchas veces son muy difíciles de conseguir en nuestros países. Hablando de los libertarios, Vanessa Vallejo sigue siendo libertaria porque hay una discrepancia, hay un debate acerca de las preferencias políticas de Vanessa Vallejo. Ella misma, yo le he escuchado que se asume de ultraderecha, y la pregunta que le quiero hacer es, ¿puede convivir la ultraderecha en el libertarismo?
Bueno, mira, lo que pasa es que como todo, eso depende de tú qué creas que es ultraderecha, ¿cierto? Porque en estos días vi que una libertaria decía, esta semana escribió, no puede ser de ultraderecha y no puede ser libertario. Bueno, yo supongo, no he hablado con ella específicamente de qué cree ella que es ultraderecha, pero yo supongo que ella, por ejemplo, cree que alguien que se define ultraderecha es alguien que, por ejemplo, quiere prohibir el homosexualismo y que quiere meter a la cárcel a los homosexuales. Bueno, yo no quiero hacer eso, evidentemente no quiero hacer eso y no tengo ningún problema con los homosexuales o con quien sea. Y entonces ahí está otra vez ese discurso de ni de izquierda ni de derecha, que muchos libertarios dicen es que para ser libertario no puede ser ni de izquierda ni puede ser de derecha. Y eso es un problema muy grande porque es que cuando tú hablas entre libertarios nosotros nos entendemos, pero la mayoría de la gente no es libertaria y la mayoría de la gente a la que yo quiero llegar es gente normal, que digamos la señora que trabaja y que si a mucho ve el noticiero en la noche y ya. Entonces esa señora básicamente distingue entre izquierda y derecha. Y entonces si tú a esa señora le dices yo no soy ni izquierda ni derecha y le empiezas a hablar mal de la derecha, que de pronto es una señora que lo más asociado que tiene es derecha, pues es una señora a la que vas a perder y que no te va a entender de qué le estás hablando. Entonces yo sí creo que soy de derecha, es decir, cuando hablo con alguien común que no sabe qué es ser libertario, esa persona me va a asociar a mí con la derecha. Yo no tengo ningún problema en decirlo. Además, eso depende de la derecha que uno tome como referencia. La derecha vieja, la derecha dura a la que yo me refiero, es una derecha que era conservadora, pero que en ningún momento quería imponer sus costumbres conservadoras. Yo soy conservadora y en ningún momento quiero imponer eso. Ahora, veo también muy del lado de esos libertarios que de pronto me atacan. Veo un problema de entender lo fundamental del libertarismo, porque parece que ellos creen que el libertarismo tiene una agenda moral y que es la agenda moral que ellos siguen. Entonces, que por ejemplo, si a ti te parece que las drogas están mal, que abortar están mal y todas estas cosas, es decir, si eres conservador en lo social, ellos dicen no puedes ser libertario. Es decir, ellos tienen una agenda moral y eso no es cierto. El libertarismo es un marco de libertades y no tiene una agenda moral en ese sentido. Es decir, sí tiene una agenda moral de trabajo duro, de respeto, de ética, pero en ese sentido en el que ellos lo plantean no tiene una agenda moral. Entonces tú puedes ser libertario y puedes ser satánico, o puedes ser libertario y puedes ser ultracristiano, y puedes ser libertario y puedes ser gay, y puedes ser libertario y puedes ser drogadicto, o puedes ser libertario y puedes ser súper cristiano en el sentido en que creas, por ejemplo, que a tus hijos no le pueden enseñar ideología de género y no le pueden hablar de que tiene que experimentar y todo eso, y puedes ser libertario al mismo tiempo condenar fuertemente a la gente que consume drogas. Entonces no hay una agenda moral y me causa mucha tristeza que haya libertarios que no entiendan, digamos, eso tan básico del libertarismo, porque ellos lo que quieren es imponer su agenda moral. Entonces te dicen de plano que es que no puede ser conservador y libertario al tiempo. De hecho, cuando llegué a México alguien me dijo que un chico le había preguntado que si podía ser católico y libertario. Es decir, están generando una confusión tan terrible que están alejando a personas como los católicos del libertarismo. Muy bien. Vanessa Vallejo, últimamente Gloria Álvarez ha declarado su intención de nominarse como candidata a la presidencia de Guatemala, cosa que le impide la ley de su país porque no cumple con la edad. ¿Alguna vez ha pensado Vanessa Vallejo en la política en Colombia? Yo creo que los libertarios tenemos que meternos en política y creo que eso nos está fallando porque muchos libertarios creen que la idea es convencer a la gente y que con eso ya vamos a digamos, incluso crear una sociedad anarcocapitalista, y esto yo no creo que eso funcione así, porque digamos yo creo en la teoría de que el Estado es una banda de delincuentes, ¿no? Y entonces son unos delincuentes que te tienen a ti más o menos secuestrado. Entonces, por más que haya mucha gente que quiera libertad, o por lo menos libertad económica, pues los políticos ya tienen su negocio y entre ellos mismos ponen las reglas. Y entonces, por ejemplo, crear un partido político es muy difícil y lanzarte tú a la política es muy difícil. Ellos ya tienen su negocio y así la gente, convenzamos a mucha gente, no lo vamos a cambiar. Entonces yo creo que sí, parte de la estrategia pasa por meternos a la política. Ahora, ¿qué pasa en mi caso, caso colombiano? Que yo lo que siento es que en este momento, si yo me meto a algún partido, voy a tener que estar sujeta a las normas de ese partido y digamos mis valores y mi ética no me van a permitir apoyar ciertas cosas que apoyan esos partidos. En el momento en el que en Colombia podamos, o yo
por un lado yo pueda tener la posición de participar en algún partido en el que no me obliguen a decir cosas que yo no quiero ni apoyar cosas que yo no quiero, yo lo haría. O en el momento en que en Colombia podamos tener la capacidad y el músculo para formar un partido libertario en el que podamos defender a capa y espada nuestros valores y no tengamos que ceder, me parecería perfecto, pero sí me parece muy bien que haya libertarios intentando estar en política. Una pregunta que les hago siempre, ¿quiere de una vez por todas aclarar algo que siempre le achacan que usted dice o que interpretan que usted o tú, Vanessa, dices y que ya les has dicho una y otra vez a los detractores de nuestras ideas, pero te gustaría volver a aclarar algo que te achacan mucho? Es que Vanessa Vallejo dice esto porque es lo que interpretan ellos, pero no es lo que es. ¿Hay algo que tú te acuerdes que tus detractores digan mucho que tú dices? Sí, bueno, por un lado está esto que ya expliqué. Hay gente que cree que yo no me puedo sentar a hablar con un homosexual, me lo han dicho así. Ellos creen que yo hago eso, por ejemplo, o que yo quiero prohibir la prostitución, y uno no entiende por qué dicen eso. Es decir, yo no tengo ningún problema personal, ni con homosexuales, ni con personas que, incluso yo tengo amigos que consumen droga. Eso sí, yo a mis amigos les digo, estás haciendo las cosas mal, no está bien consumir drogas, pero no tengo ningún problema con esas cosas. Es decir, yo respeto los estilos de vida de las personas y jamás quisiera imponer mediante el Estado, porque además es una concepción ética. Si yo obligo a alguien a hacer lo que yo creo que está bien o que es bueno, esa persona no se va a ir al cielo. Y te estoy hablando de mi religión, es decir, mi religión a mí me prohíbe obligarle a alguien a ser bueno, porque es que si yo obligo a alguien a vivir como yo quiero que viva, es decir, que no ande borracho, que no ande por allá prostituyéndose y todas esas cosas, cuando llegue al cielo, entonces le van a decir, mira, pero es que tú hiciste las cosas bien, ok, pero fue porque te obligaron. Entonces, desde mi religión incluso eso está mal. Y la otra cosa es que yo no sé por qué en Colombia asumen, digamos que sí me siento a reunirme con políticos que tienen influencia y les hablo de lo que yo creo que está bien y ellos toman algunas cosas, otras no. Y por esas cuestiones en Colombia hay muchos que creen que yo soy mercantilista y que apoyo a los capitalistas estos enchufados. Eso no es cierto. Que tú te sientes a hablar con alguien que defiende, digamos, ese capitalismo malo, no quiere decir que tú defiendas todo lo que hace esa persona. Quiere decir que yo creo en esa, digamos, guerra de posiciones de la izquierda, y que si a mí me abren un espacio con ese tipo de gente, yo sí me voy a sentar con ellos y sí les voy a decir lo que creo que está mal de lo que hacen, pero también les voy a decir lo que creo que funciona. Y muchos me han tomado muchas cosas pequeñas que para mí es un avance. Cato Arconada te acusó de uribista. Ajá. Me imagino que es algo que también se repite mucho en tu país, que te acusan de uribista. Mira, eso es una cosa que hay que explicar, digamos, con muchos detalles, porque yo no soy uribista en el sentido en el que yo creo que Uribe hace muchas cosas mal, y que, por ejemplo, hace poco cuando propuso aumentar el salario mínimo, yo salí desde la radio y desde mis espacios donde me escuchan muchos colombianos uribistas a decir que me parecía que eso era una medida socialista. Entonces, ser uribista significaría que tú estás de acuerdo con todo lo que dice Uribe. Y que es más o menos como una doctrina y una cuestión filosófica en la que no estás de acuerdo. Entonces yo no soy uribista en ese sentido. Ahora, si a mí me preguntan de las cosas buenas que ha hecho Uribe, yo sí digo abiertamente que Uribe salvó a Colombia. Si Uribe no hubiera llegado al poder en su primer periodo, Colombia estaría muy mal y estaría llena de socialismo y estaría mandada por las FARC. Entonces Uribe es un personaje muy importante que ha hecho cosas muy importantes y muy valiosas para Colombia, pero yo no soy uribista en el sentido en que este hombre, digamos, en términos económicos, es un socialdemócrata para mí. Entonces, que tú alabes ciertas cosas que ha hecho este personaje no quiere decir que tú tengas su misma teoría económica, que por supuesto es muy alejada de la mía. O sea, podemos alabar lo que hace o las decisiones que toma algún político, así como repudiar algunas otras. Claro que sí, claro. Y yo creo que de eso se trata, es decir, los libertarios no pueden ser ese tipo de ángeles que solo quieren por allá en las nubes y que todos los políticos les parecen sucios y no se sientan a hablar con esa gente, porque en la medida en que tú puedas hablarle al oído a ciertos políticos que te van a copiar ciertas cosas, estás contribuyendo. Por último, nos gustaría mucho que nos dijeras, dentro de lo que has visto en la escena de los libertarios aquí en México, ya que viajaste a algunos de los puntos neurálgicos donde hay más grupos, donde la gente se ha concentrado más, ¿qué consejo nos darías para seguir creciendo nuestro movimiento?
Bueno, yo creo que en México voy a hablar más de lo coyuntural porque ustedes para mí están ya cogidos del cuello con AMLO y con el socialismo. Entonces yo creo que sí, hay gente que dice, no, no tenemos que asustar tanto a los demás, no sé qué, no, es que no se trata de asustar, se trata de que ya están en un punto en el que simplemente si no hacen algo, les aseguro que van a ser Venezuela. Es decir, Andrés Manuel López Obrador ya tiene tomado, por ejemplo, la justicia, ya tiene tomado el Congreso, ya está trabajando en tomarse a los militares, en tener a las Fuerzas Armadas de su lado. Entonces yo creo que lo que tienen que hacer es trabajar en el corto plazo, en ese proceso de cómo frenamos a Andrés Manuel López Obrador. Esos discursos del pensamiento de Mises y de Hayek son importantes y los podemos hacer en paralelo, pero hay que trabajar en este momento en frenar en Andrés Manuel López Obrador, porque si no, les aseguro que dentro de unos años yo voy a estar, así como ahora llamo a venezolanos a preguntarles cómo haces para sobrevivir, qué comes a diario, voy a estar llamando mexicanos a preguntarles que cómo hacen para comer. Amigos y amigas, aquí está Vanessa Vallejo, su última aparición es aquí en el Foro Lenin. Ya este video será editado de manera posterior, por lo que ya si ya no pudieron venir a verla, se la perdieron. Vanessa, nos dio mucho gusto haberte conocido y que vinieras a México, y nos gustaría que vinieras en alguna otra ocasión. Bueno, me gustaría volver muy pronto porque la comida es deliciosísima y besos para todos los que nos están viendo.